La cabaña. En 2016, me quedé en una cabaña en el Parque Nacional El Imposible, una experiencia que me marcó de una forma que hasta ahora me cuesta explicar. Había llegado buscando un escape de la ciudad, un descanso en medio de la naturaleza, pero lo que encontré fue algo que no puedo sacarme de la cabeza. La cabaña en sí era sencilla, construida de madera y piedra, con un techo de tejas que crujía con el viento. Estaba rodeada de árboles altos y densos, y la única forma de llegar era por un sendero angosto que serpenteaba a través del bosque. Durante el día, la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que tenía un encanto casi mágico. Pero en la noche, ese encanto se transformaba en algo inquietante. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. Me acurrucaba junto a la chimenea con un libro, disfrutando del sonido de los grillos y el ocasional aullido de un coyote a lo lejos. Sin embargo, algo empezó a cambiar al caer el tercer día. Me sentí observado, como si los árboles mismos tuvieran ojos. Pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación era persistente, casi tangible. Recuerdo claramente la primera vez que noté las sombras. Estaba sentado en la pequeña terraza de la cabaña, observando el bosque mientras el sol se ponía. La luz dorada del atardecer empezó a desvanecerse y las sombras de los árboles se alargaron sobre el suelo. Al principio, parecían normales, pero luego noté que se movían de una forma que no coincidía con el balanceo de las ramas. Era como si tuvieran vida propia, deslizándose silenciosamente por el suelo. Me sacudí la cabeza, tratando de quitarme la idea de encima. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una broma. Pero a medida que la oscuridad se hacía más profunda, las sombras se volvían más definidas, más sólidas. Parecían formar figuras humanoides, aunque incompletas, como si estuvieran hechas de humo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Entonces, de repente, se desvanecieron. Esa noche me costó dormir. Cada crujido de la cabaña, cada susurro del viento contra las ventanas me mantenía alerta. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Pero no fue un sueño tranquilo. Soñé con figuras oscuras que se deslizaban por la habitación, rodeando mi cama, susurrando palabras que no podía entender. Desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía, aunque la sensación de ser observado permanecía. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Salí a caminar, adentrándome más en el bosque. El aire fresco y el canto de los pájaros me ayudaron a despejarme, pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Los árboles eran demasiado altos, demasiado densos. El silencio, cuando caía, era absoluto, como si el bosque contuviera la respiración. A medida que avanzaba, tuve la extraña sensación de que alguien o algo me estaba siguiendo, manteniéndose siempre justo fuera de mi campo de visión. Volví a la cabaña antes de que oscureciera, una decisión que tomé sin siquiera pensarla. Algo dentro de mí sabía que no debía estar afuera cuando el sol se pusiera. Esa noche, el viento golpeaba con fuerza contra las ventanas y la cabaña crujía como si estuviera viva. Me quedé junto al fuego hasta tarde, pero finalmente el cansancio me venció y me fui a la cama. Me desperté en la oscuridad total, sin saber qué hora era. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi puerta. No podía entender las palabras, pero el tono era urgente, casi suplicante. Me quedé quieto, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera escucharse. El susurro se detuvo, y por un momento pensé que tal vez lo había imaginado. Pero entonces, algo se movió en la habitación. No podía verlo, pero podía sentirlo, una presencia pesada y fría que se deslizaba hacia mí. Me incorporé lentamente, sin atreverme a respirar. Entonces lo vi. Las sombras habían vuelto. Se alzaban del suelo, negras y sin forma, pero a medida que se acercaban a la cama, empezaron a tomar forma. Eran figuras humanas, pero distorsionadas, como si fueran reflejos en un espejo roto.
No tenían rostros, pero podía sentir sus ojos sobre mí, observándome con una intensidad que me helaba la sangre. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Las sombras se acercaron más, rodeando la cama. Podía sentir el aire enfriándose a mi alrededor, una presencia opresiva que me aplastaba el pecho. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras las figuras se inclinaban sobre mí. Entonces, una de ellas extendió una mano que parecía estar hecha de humo y oscuridad, y la acercó a mi cara. En ese momento, algo dentro de mí estalló. Grité con todas mis fuerzas, un sonido desgarrador que parecía sacudir las paredes de la cabaña. Las sombras retrocedieron de inmediato, como si mi grito las hubiera herido. Se desvanecieron en la oscuridad, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Me quedé ahí, jadeando, incapaz de comprender lo que había sucedido. No me atreví a moverme, temiendo que cualquier movimiento pudiera traerlas de vuelta. Pasó lo que me parecieron horas antes de que finalmente me armara de valor para levantarme de la cama. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El bosque estaba en calma, pero había algo diferente, algo que no podía explicar. Era como si las sombras aún estuvieran ahí, escondidas entre los árboles, observándome. Esa fue la última noche que pasé en la cabaña. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba por el sendero de regreso, tuve la extraña sensación de que las sombras me estaban siguiendo, manteniéndose siempre justo fuera de mi campo de visión. Regresé a la ciudad, pero la experiencia me dejó marcado. Durante semanas, tuve pesadillas con las sombras, figuras negras que se deslizaban en la oscuridad, susurrando mi nombre. Incluso ahora, años después, aún me despierto en mitad de la noche, seguro de que hay algo en la habitación conmigo, algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. He tratado de buscar explicaciones racionales para lo que sucedió en esa cabaña. Tal vez fue el aislamiento, el miedo a lo desconocido, la forma en que la mente puede jugar trucos en la oscuridad. Pero hay algo en lo que viví, en la forma en que las sombras parecían tener vida propia, que no puedo explicar, que no quiero explicar. He escuchado historias de otros que han experimentado cosas extrañas en el Parque Nacional El Imposible, historias de sombras y susurros en la oscuridad. Algunos dicen que son los espíritus de los antiguos habitantes del bosque, almas perdidas que no pueden encontrar descanso. Otros creen que es algo más antiguo, algo que siempre ha estado ahí, observando, esperando. No sé qué creer. Lo único que sé es lo que sentí, el terror que me heló la sangre, la certeza de que había algo en esa cabaña, algo que no pertenecía a este mundo. Tal vez nunca sepa la verdad, tal vez sea mejor así. Desde entonces, evito las cabañas en el bosque, especialmente las que están demasiado alejadas, demasiado solitarias. Hay lugares en este mundo donde las sombras tienen vida propia, donde el velo entre los mundos es demasiado delgado. Y hay cosas que es mejor no ver, cosas que prefieren mantenerse en la oscuridad. La cabaña de las luciérnagas. Cuando decidí viajar a Monteverde en 2017, no tenía más propósito que alejarme del bullicio de la ciudad y encontrar un poco de paz en el bosque nuboso. Siempre me habían fascinado los lugares apartados y el encanto inquietante que emana de la naturaleza cuando se encuentra en su estado más puro. Fue por eso que alquilé una cabaña en medio del bosque, lejos de las rutas turísticas, un lugar al que solo se podía acceder tras una larga caminata por senderos apenas visibles entre la maleza. Llegué a la cabaña al atardecer, con la niebla descendiendo como un manto pesado sobre los árboles. La estructura era vieja, hecha de madera oscura y crujiente, pero tenía un aire acogedor, como si invitara a los huéspedes a refugiarse de lo que sea que me rodeara en el bosque. Las ventanas eran pequeñas y de cristal grueso, y no había electricidad, solo velas y una chimenea que prometía calor en las noches frías. La primera noche fue tranquila. Me acosté temprano, disfrutando del sonido de la lluvia sobre el tejado. Pero poco después de la medianoche, algo me despertó. Al principio, pensé que eran solo sueños, imágenes borrosas y fragmentadas que se dispersan al abrir los ojos. Pero el sonido persistía, un zumbido bajo y constante que parecía provenir de las paredes mismas. Me levanté y, con la linterna en la mano,
exploré la cabaña, tratando de encontrar la fuente del ruido. Nada. Solo el silencio, interrumpido ocasionalmente por el crujido de la madera y el susurro del viento. Volví a la cama, convencido de que era la cabaña que, por su antigüedad, simplemente se quejaba con el viento. Pero cuando me giré hacia la ventana, vi algo que me heló la sangre. A través del cristal, miles de pequeños puntos de luz brillaban en la oscuridad. Eran luciérnagas, pero no como las recordaba de mi infancia. Estas no volaban libremente, se agrupaban en la ventana, formando patrones extraños, retorciéndose y moviéndose como si tuvieran una voluntad propia. Y entonces, poco a poco, comenzaron a formar un rostro. Era una cara humana, o al menos, una burda imitación de una. Los ojos, que no eran más que puntos de luz, parecían mirarme fijamente y la boca se curvaba en una mueca de dolor. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista. Entonces, las luciérnagas se dispersaron de repente, como si una ráfaga de viento las hubiera dispersado. Solo entonces me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente, hablé con uno de los pocos lugareños que ocasionalmente visitaban la cabaña para asegurarse de que todo estuviera en orden. Le describí lo que había visto, esperando que se riera y me dijera que era una ilusión óptica o un truco de la luz. Pero su expresión se volvió grave y evitó mi mirada. «Es mejor no hablar de esas cosas», me dijo con voz baja. «El bosque tiene sus secretos, y a veces es mejor dejarlos en paz». Insistí, y finalmente me contó una historia que me dejó más inquieto que antes. Según él, las luciérnagas no eran solo insectos. Eran almas. Almas de viajeros que se habían perdido en el bosque y nunca habían encontrado el camino de regreso. Dijo que había oído de otras personas que se habían alojado en esa cabaña y que habían visto lo mismo. Algunas de esas personas, dijo en un susurro, nunca volvieron a ser las mismas. Algo en el bosque les robó la cordura, o eso decían. Durante el día, traté de racionalizar lo que había ocurrido. Seguramente había una explicación lógica. Tal vez había ingerido algo que me causó alucinaciones, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a la soledad y la oscuridad. Pero esa noche, cuando el sol se hundió detrás de las montañas y la cabaña quedó envuelta en la penumbra, me sentí invadido por una inquietud que no podía sacudir. Me fui a la cama, esperando no volver a ver aquellas luces. Pero el destino tenía otros planes. Justo después de la medianoche, el zumbido regresó, más fuerte que la noche anterior, como un enjambre que golpeaba contra las paredes. Me levanté de nuevo, el miedo latente en el estómago, y me acerqué a la ventana. Esta vez, las luciérnagas estaban allí, en mayor número. Formaban no uno, sino varios rostros. Algunos lloraban, otros gritaban en un silencio aterrador, y uno en particular, con los ojos vacíos y la boca abierta en una carcajada sin sonido, parecía estar justo a punto de atravesar el cristal para entrar. Retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Las luces comenzaron a parpadear, las caras retorciéndose en agonía. Corrí hacia la puerta, desesperado por salir, pero cuando la abrí, me encontré con un muro de niebla tan espesa que era como una pared sólida. No había salida, estaba atrapado con esas luces que parpadeaban como si fueran latidos de un corazón moribundo. No sé cuánto tiempo estuve allí, en el suelo, mirando fijamente a las ventanas. Podrían haber sido minutos u horas. Finalmente, el zumbido cesó y las luciérnagas se dispersaron de nuevo. Me quedé allí, temblando y sudando, hasta que el amanecer comenzó a colorear el cielo con un tenue gris. Esa mañana, decidí irme. No podía quedarme un día más en ese lugar. Hice mi equipaje con manos temblorosas y salí de la cabaña sin mirar atrás. El camino de regreso parecía más largo que antes, como si el bosque mismo tratara de retenerme, de hundirme en su oscuridad. Pero finalmente llegué al pequeño pueblo, donde encontré un transporte que me llevó lejos de allí. Después de ese viaje, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Traté de buscar explicaciones racionales, pregunté a biólogos y expertos en insectos sobre las luciérnagas y su comportamiento, pero ninguno pudo explicar lo que describía.
Me dijeron que era imposible, que las luciérnagas no actúan de esa manera. Incluso un psiquiatra sugirió que tal vez había experimentado una especie de psicosis inducida por el aislamiento y el estrés. Quería creerle, quería pensar que todo había sido una ilusión. Pero aún ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver esas caras formadas por miles de pequeñas luces mirándome desde la oscuridad. Han pasado años desde entonces y he tratado de olvidar esa experiencia. Pero de vez en cuando, en las noches más oscuras, escucho un zumbido bajo, un susurro que se cuela por las rendijas de mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Cosas que es mejor no ver, no conocer, no entender. El bosque de Monteverde sigue allí, y sé que otros viajeros continuarán visitándolo, buscando paz o aventura. Solo puedo esperar que no se crucen con las luciérnagas, con las almas atrapadas en su propio sufrimiento. Porque hay lugares donde la naturaleza no es solo hermosa, sino también cruel y vengativa, donde los espíritus se niegan a descansar y buscan compañía en su soledad eterna. Y la cabaña sigue allí, esperando, como una trampa que se cierra lentamente, ansiosa por atrapar a su próxima víctima. Algunas noches, cuando las luces parpadean en la distancia o cuando veo una luciérnaga flotando en la penumbra, no puedo evitar preguntarme si el bosque me dejó realmente salir, o si una parte de mí se quedó atrapada allí, mirándome a través del cristal, esperando el momento en que regrese. Porque en mi corazón sé que el bosque no olvida. Que lo que sea que habite en sus sombras me observa, me sigue y que algún día, cuando menos lo espere, me reclamará de nuevo. Y entonces, cuando las luciérnagas vengan a buscarme, ya no habrá escape. La cabaña de los lamentos. Mi nombre es Alejandro y soy misionero. Lo que estoy a punto de contar ocurrió hace 5 años, una experiencia que hasta el día de hoy no logro sacarme de la cabeza. A veces dudo si fue real o una pesadilla demasiado vívida, pero cada vez que me miro las manos y veo las cicatrices, sé que fue verdad. Todo comenzó con un viaje al bosque de Xochimilco, en la Ciudad de México, lugar donde está situada la cabaña. La gente del pueblo siempre hablaba de ese lugar con temor. Decían que la cabaña había sido usada por una secta en los años 70 para rituales oscuros, y que estaba maldita. A lo largo de los años, algunos curiosos habían intentado pasar la noche allí, pero nunca regresaban o lo hacían con el juicio trastocado. Sin embargo, yo no creía en esas cosas, pensaba que todo era una forma de mantener a la gente alejada de un lugar simplemente abandonado y deteriorado por el tiempo. Había venido a Xochimilco con la misión de ayudar a la comunidad, pero una noche, impulsado por la mezcla de la curiosidad y la insensatez, decidí desafiar las historias. Me atreví a pasar una noche en esa cabaña, convencido de que todo eran simples supersticiones. Recuerdo el camino hasta la cabaña, como los árboles parecían cerrarse a mi alrededor y como el bosque se volvía cada vez más denso y oscuro conforme avanzaba. Al llegar, la cabaña me recibió con su silueta sombría, apenas visible en la penumbra del anochecer. La construcción estaba en ruinas, la madera podrida y el techo a punto de colapsar, pero había algo más, una sensación de pesadez en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Las ventanas estaban cubiertas con tablas viejas y la puerta, a pesar de ser frágil y carcomida, se sentía como una barrera hacia algo desconocido. La abrí y entré, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió mi espalda en ese momento. Dentro, la cabaña era tan lúgubre como su exterior. Una única habitación con un pequeño colchón mohoso en el suelo, una mesa con una vela derretida y algunas sillas rotas. El olor era rancio, una mezcla de humedad y algo más que no pude identificar al principio. Pero lo peor era la atmósfera. Había un silencio pesado, casi tangible, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que hiciera algo. Encendí una linterna que había traído conmigo y me senté en una de las sillas, decidido a pasar la noche allí. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir algunas notas, intentando mantener la mente ocupada, pero pronto me di cuenta de que no podía concentrarme. Sentía que me observaban, aunque estaba solo. Era una sensación intensa, como si docenas de ojos estuvieran fijos en mí, evaluándome, juzgándome.
Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía amplificarse en la quietud, y aunque trataba de racionalizarlo como algo normal en una cabaña vieja, no podía evitar que mi piel se erizara. Conforme avanzaba la noche, el aire en la cabaña se volvía más frío y denso. Me acosté en el colchón, intentando descansar un poco, pero no logré dormir. Una inquietud constante me mantenía despierto. A medianoche, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Eran lamentos, susurros que provenían de las paredes. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que esos sonidos eran diferentes. Eran lamentos humanos, dolorosos, llenos de desesperación. Me levanté de un salto y me acerqué a la pared de donde provenían los lamentos. Coloqué mi oído contra la madera y pude escucharlos más claramente. Parecía que alguien estaba atrapado dentro, rogando por ayuda. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez eran ecos, sonidos filtrados desde el exterior, pero entonces recordé las historias sobre la secta y los rituales oscuros, y mi lógica comenzó a desmoronarse. Decidí rascar la pared, una idea impulsiva y desesperada. Sentía la urgencia de liberar lo que fuera que estuviera atrapado allí. Con las uñas empecé a arañar la madera, y mientras lo hacía, los lamentos parecían intensificarse. Era como si la cabaña misma estuviera sufriendo, como si mi acción estuviera despertando algo que había estado dormido durante décadas. Finalmente, la madera cedió y encontré algo que me dejó paralizado. Incrustadas en la pared, había uñas humanas, astilladas y sangrientas. Habían estado allí por mucho tiempo, pero el color rojizo que las tenía no parecía viejo. Era como si alguien hubiera estado allí recientemente, intentando escapar, dejando partes de sí mismo en el intento. El terror se apoderó de mí, un miedo primitivo que me hizo retroceder y caer al suelo. Los lamentos se volvieron gritos, y entonces lo vi. Algo comenzó a emerger de la pared, una figura oscura y retorcida. No tenía forma definida, era como una sombra que se contorsionaba y se extendía, llenando el espacio con una presencia abrumadora. Intenté moverme, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en ese momento, con los ojos fijos en aquella cosa que se manifestaba ante mí. La sombra se acercó y pude sentir su frío, una ausencia de vida que se apoderaba del aire a mi alrededor. Intentó tocarme y en ese instante un dolor agudo recorrió mi cuerpo, como si cientos de agujas se clavaran en mi piel. Los gritos en mi mente se mezclaban con los lamentos de la cabaña, creando un caos insoportable. Cerré los ojos, deseando que todo terminara, que fuera solo una pesadilla, pero el dolor y el frío eran demasiado reales. No sé cuánto tiempo pasó, pero de alguna manera logré moverme. Me levanté con un esfuerzo sobrehumano y corrí hacia la puerta, tropezando y cayendo varias veces antes de finalmente salir. La noche afuera era oscura, sin luna ni estrellas, como si el bosque mismo hubiera sido consumido por la oscuridad de la cabaña. Seguí corriendo, sin mirar atrás, hasta que mis piernas no pudieron más y caí al suelo, jadeando y temblando. Cuando la mañana finalmente llegó, los primeros rayos de sol me encontraron tendido en el suelo, con la cabaña a lo lejos, apenas visible entre los árboles. Me levanté con dificultad y caminé de regreso al pueblo, con la mente en blanco y el cuerpo dolorido. No dije nada a nadie sobre lo que había ocurrido, al menos no inmediatamente. ¿Quién me creería? ¿Quién podría entender lo que había pasado en esa cabaña? Pasaron días antes de que me atreviera a contar mi experiencia a alguien. Fui a ver al anciano del pueblo, el hombre más sabio y respetado, quien había vivido allí toda su vida y conocía cada historia y leyenda del lugar. Cuando le hablé de la cabaña y de lo que vi, simplemente asintió con gravedad. Esa cabaña ha estado maldita por mucho tiempo, dijo. Los que murieron allí no encuentran descanso. Sus almas quedaron atrapadas en las paredes, en la madera, y ahora forman parte de ella. No debiste haber ido. Le pregunté si había alguna forma de liberar esas almas, de acabar con la maldición, pero él solo negó con la cabeza. Lo que está hecho, está hecho. Esa cabaña es un portal a algo que no comprendemos, algo que no pertenece a este mundo. Lo mejor que puedes hacer es alejarte de ella y no mirar atrás. He intentado seguir ese consejo,
pero la cabaña no me deja en paz. En las noches más oscuras, aún escucho los lamentos, los gritos, y siento el frío de esa sombra que intentó llevarme. Me despierto con el sudor corriendo por mi frente y el corazón latiendo con fuerza, recordando el dolor y la desesperación que sentí allí. Hay momentos en que creo ver esas uñas humanas, como fantasmas que se aparecen en mi mente, recordándome lo que encontré al rascar la madera. Me alejé de Xochimilco poco después de eso, incapaz de soportar la cercanía de la cabaña. Volví a mi misión, a mi vida, pero algo cambió en mí. Ya no soy el mismo, hay una oscuridad que me acompaña, una sombra que parece seguirme donde quiera que voy. A veces pienso que tal vez no escapé del todo, que una parte de mí se quedó atrapada en esas paredes, junto a esas almas condenadas. Ahora, 5 años después, escribo esto con la esperanza de encontrar algo de paz, de liberar un poco del peso que llevo. Quizás al contar mi historia, los lamentos de la cabaña se calmen, aunque sea por un momento. Pero la verdad es que no lo sé. Lo único que sé con certeza es que esa cabaña existe y que lo que ocurrió allí es real. Tal vez siga allí, esperando a la próxima alma curiosa que se atreva a cruzar su umbral, a escuchar los lamentos que provienen de las paredes. La cabaña de los niños. Soy de Buenos Aires y nunca olvidaré mi experiencia en Bariloche. La cabaña donde me hospedé tenía una reputación oscura que no conocí hasta después de reservarla. Algunos habitantes locales susurraban sobre ella, hablaban de cosas inexplicables que sucedían allí, de almas atrapadas entre sus paredes. Pero yo no creía en esas cosas. Pensé que solo eran supersticiones. Hasta que llegué. La cabaña estaba ubicada al borde de un bosque espeso, con pinos altos que parecían vigilarla constantemente. Al llegar, una niebla densa la rodeaba, como si la aislara del resto del mundo. Las ventanas eran pequeñas y las cortinas, raídas por el tiempo, apenas dejaban pasar la luz del día. En el interior, el aire era frío y húmedo, y una sensación de opresión se apoderó de mí en cuanto crucé el umbral. La primera noche fue tranquila. Escuchaba el crujido ocasional de las tablas del suelo, como si la madera se acomodara después de años de soportar el peso de historias no contadas. Me convencí de que los sonidos que oía eran solo producto de mi mente inquieta. Después de todo, las cabañas viejas siempre hacen ruidos extraños, ¿no? El segundo día, la atmósfera empezó a cambiar. Hacia el atardecer, mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas polvorientas, noté un cambio en el aire, una especie de electricidad que me erizaba la piel. Dejé de lado esa sensación y salí a explorar los alrededores. Los bosques circundantes eran tranquilos, pero había un silencio antinatural que me ponía los nervios de punta. No había cantos de pájaros ni el sonido de animales moviéndose entre la maleza. Solo silencio. Esa noche, me desperté abruptamente. Miré el reloj, era la medianoche exacta. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché lo que me pareció una risa infantil, suave y lejana, proveniente del salón. Me incorporé en la cama, tratando de escuchar mejor. Mi corazón latía con fuerza mientras los segundos se alargaban. Otra risa, más clara esta vez, seguida de un susurro ininteligible. Me levanté de la cama con cautela y abrí la puerta del dormitorio. El pasillo estaba sumido en sombras. Solo una tenue luz de la luna se colaba por una ventana pequeña, proyectando formas espectrales en las paredes. Avancé con pasos lentos hacia la sala. Al llegar, la vi, una pequeña sombra corriendo hacia la esquina de la habitación. Apenas un destello, pero lo suficiente para que mi corazón casi se detuviera. Encendí la luz, pero no había nadie allí. Un miedo irracional se apoderó de mí. Revisé toda la cabaña, una y otra vez, sin encontrar nada ni a nadie. Me dije a mí mismo que todo era producto del cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La siguiente noche, decidí irme a la cama temprano, con la esperanza de dormir y olvidar todo. Pero a medianoche, como un reloj, me desperté de nuevo. Esta vez, los ruidos eran más claros, susurros, risas y algo más, como si pequeñas manos rasgaran las paredes.
Sentí el impulso de investigar, aunque el miedo me atenazaba. Salí de la habitación y avancé por el pasillo. Los susurros parecían venir de todas direcciones, envolviéndome. En la sala, las sombras se movían de forma errática, como si algo invisible las manipulara. Y entonces, lo vi, una puerta pequeña, apenas visible, al fondo de la sala. No recordaba haberla visto antes. Me acerqué con cautela. La puerta parecía ser parte de la pared, casi invisible a simple vista. Era tan pequeña que tuve que agacharme para abrirla. Al hacerlo, un olor a humedad y moho salió de su interior. Una escalera estrecha descendía a la oscuridad. Dudé, pero algo me impulsó a seguir adelante. Bajé los escalones, uno a uno, hasta llegar a una habitación oculta bajo la cabaña. La luz de mi linterna iluminó lo que había dentro y sentí que el corazón se me detenía. El cuarto estaba lleno de juguetes antiguos, muñecas de porcelana con ojos oscuros y vacíos, caballitos de madera desgastados, pelotas de trapo descoloridas. Y en las paredes, fotos de niños. Niños que no reconocía, que nunca debieron haber estado allí. Los susurros se volvieron más intensos, como un zumbido que llenaba la habitación. Empecé a distinguir palabras entremezcladas con las risas. Ayuda, jugar, no nos dejes. Mi respiración se volvió errática. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. De repente, sentí una presencia detrás de mí, una mano fría que rozó mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo las sombras que parecían crecer y retorcerse a mi alrededor. La puerta de la pequeña habitación se cerró de golpe, dejándome en la penumbra. Los juguetes comenzaron a moverse, arrastrándose lentamente hacia mí. Las muñecas giraban la cabeza, sus ojos vacíos clavándose en mí. Un caballo de madera mecía lentamente su cuerpo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El miedo me tenía paralizado. Sabía que tenía que salir de allí. Con un esfuerzo monumental, me lancé hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas hasta que cedió. Corrí por la escalera, tropezando y golpeándome con los escalones, pero no me detuve. No podía detenerme. Llegué a la sala y seguí corriendo hasta la salida de la cabaña. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no me importó. Corrí hasta llegar al auto y, con manos temblorosas, logré encender el motor y me alejé de ese lugar maldito. No volví a mirar atrás. No quería saber qué era lo que habitaba en esa cabaña, ni cuál era la historia de esos niños. Cuando llegué al pueblo, fui directamente a la comisaría. Conté lo que vi, aunque me miraron con escepticismo. Al día siguiente, un oficial me llevó de vuelta a la cabaña, pero todo estaba en orden. La puerta secreta había desaparecido y no había señales de los juguetes ni de las fotos. Los oficiales no me creyeron. Dijeron que debía haber sido un sueño o una alucinación causada por el cansancio y la altitud. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Al hablar con algunos locales, descubrí que la cabaña tenía una historia oscura. Hace décadas, varios niños habían desaparecido en los alrededores y nunca fueron encontrados. La cabaña había pertenecido a un hombre solitario, que fue acusado pero nunca se encontraron pruebas concluyentes. Desde entonces, dicen que las almas de esos niños quedaron atrapadas allí, buscando compañía, queriendo jugar, queriendo ser recordados. No sé qué es lo que pasó realmente en esa cabaña, pero una cosa es segura, no volveré a poner un pie en ese lugar. Después de aquella experiencia, traté de seguir con mi vida. Pero cada noche, cuando apago las luces y cierro los ojos, oigo susurros y risas lejanas. Y a veces, en la oscuridad, veo sombras pequeñas corriendo por la habitación. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.